ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. La entrevista a Radar News. Bueno, muchísimas gracias. 7 de la mañana con 42 minutos. Saludos a Alejandro Altamirano. Gracias, saludos también a don Pedro Alberto Rodríguez, que nos hace el favor de sintonizarnos. A Lupita Mendoza, ahí en Corregidora, como siempre. Muchísimas gracias por su amable compañía. Y bueno, está en la línea telefónica. Le agradezco y le aprecio mucho al doctor Ángel Valderas Puga. Es integrante del Comité Ejecutivo de Morena y además es presidente del Consejo Político Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, por sus siglas, aquí en el estado de Querétaro. Una voz crítica que además durante toda esta contienda electoral, por cierto, marcó y definió situaciones importantes que obviamente tendrían que atenderse, tendrían que revisarse, tendrían que consolidarse antes de, incluso de la propia campaña político-electoral que pues finalmente concluyó en esta etapa el pasado 6 de junio. Doctor Ángel Valderas Puga, ¿cómo está? Buenos días. Bueno. ¿Sí está el doctor? Bueno, a ver si perdimos la comunicación, a ver si está la comunicación ahí con el doctor Ángel Valderas Puga para comunicarnos también con él y platicar sobre este tema que además me parece importante, sin duda alguna, porque obviamente hoy también hay una conferencia de prensa al que él mismo está convocando a las 10:30 de la mañana ahí en el 1810, pero a las 9:30 de la mañana, déjenme ver, aquí tengo la invitación, a las 9:30 de la mañana está también convocándose a otra conferencia de prensa, es a las 9:30 de la mañana por parte de la maestra y magistrada candidata del partido de Morena al gobierno del estado de Querétaro. Me está comentando el doctor que tiene problemas con su línea telefónica. A ver, aquí me están mandando un mensaje que tiene problemas con su línea telefónica. A ver, aquí hay otro número para que le marquemos. Te lo mando rápidamente, Lucía, para que lo podamos también considerar. Ahí te va, para este otro número, para que le podamos marcar con mucho gusto. Una voz crítica, sí, ¿qué va a pasar en el Marqués, por ejemplo, no? ¿Qué va a pasar? Ya Arturo Maximiliano, que ayer le refería, también reconoció pues su derrota, por lo menos en la capital queretana, en este proceso electoral que se vivió en Querétaro. Reitero, y además hay que decirlo de esta manera, los procesos electorales obviamente es la mejor manera, institucionalmente hablando, de resolver las diferencias, y además de hacerlo, John Locke, que es un filósofo, por cierto, importante en la historia del pensamiento mundial, decía: la democracia se construye 50+1, mayoría de votos, que parece que algo y que todos lo aprendimos en algún lugar. Bueno, pues fue una idea de un filósofo como John Locke en la historia del pensamiento, del entendimiento humano, donde refería que pues de esta manera iban evolucionando las instituciones hasta llegar a los partidos políticos y llegar a los procesos electorales y luego los procesos sociales ciudadanizados. Ayer Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del INE, refería a una situación, y Ciro Murayama lo hacía también de la misma manera. Estas elecciones no las organizamos Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba y los consejeros, no, esta es una organización de ciudadanos. Esta es la participación de los ciudadanos que contaron los votos, que estuvieron presentes en las casillas, que le entregaron a usted su credencial. Son ciudadanos como usted y como yo, que obviamente tienen esta importante responsabilidad ciudadana de hacer que el voto cuente y cuente correctamente, ¿no? Y sobre eso, pues hay que entender que estos procesos electorales son eminentemente ciudadanos, como quiera que sea. Bueno, a las 7:45 de la mañana, ahora sí ya está listo en la línea telefónica el doctor Ángel Valderas Puga. Es presidente del Consejo Político Estatal de Morena y también integrante del Comité Ejecutivo de este partido en Querétaro. Doctor, ¿cómo está? Buenos días otra vez. Gracias por estar con nosotros. Nada más presidente del Consejo Estatal, no, esa figura no cae dentro del Comité Ejecutivo. Correcto, es entonces presidente del Consejo Político Estatal de Morena, eso sí. Es correcto, así es. Oiga, doctor, ¿y eso qué es? ¿O qué significa? ¿O eso de qué se trata? Son dos estructuras de gobierno, como en todos lados. Mira, es como en la universidad la rectora y el consejo universitario. Ya. Es la mejor analogía que se me ocurre. En Morena tenemos el comité ejecutivo, que es elegido por el consejo estatal, y el consejo estatal, que
que agrupa a consejeros de todo el estado. Es la estructura de gobierno, la mayor autoridad de Morena en Querétaro es el Consejo Estatal, pero quien ejecuta las determinaciones del Consejo Estatal es el Comité Ejecutivo, y convivimos las dos estructuras de gobierno. El Consejo Estatal es más como una especie de consejo consultivo, pero que es el consejo rector de la línea política, es quien autoriza el presupuesto, es quien toma las grandes decisiones, pero lógicamente una institución no podría funcionar con órganos colegiados de 40 miembros. Hay algunos estados de la República que son casi 200 en los consejos estatales. Para eso son los comités ejecutivos. Sí, correcto. Es una analogía que me parece aclara perfectamente bien entonces esta representatividad y además responsabilidad que también usted tiene en este momento en Morena. Bueno, preguntarle, doctor Ángel Valderas Puga, el balance. Nosotros hicimos una transmisión de más de 14 horas ininterrumpidas y luego de repente decíamos y nos preguntábamos, ¿quién ganó? ¿Quién perdió en este proceso electoral? ¿Y qué lectura hacen en su perspectiva crítica y en su propia visión de lo que obviamente ocurrió este pasado 6 de junio en Querétaro, doctor? Mira, escuchaba justamente la parte final antes de que yo entrara, donde tú hablas que las elecciones las organizan ciudadanos, y pues hay que señalar que Morena es un partido al que llegamos ciudadanos que nos dedicábamos a otras cosas, también somos ciudadanos y también tenemos que aprender, y una de las cosas que uno tiene que aprender es que todo partido político tiene que hacer un balance serio de los resultados electorales. En ese sentido, para los queretanos o para la gente que simpatiza con Morena, que simpatiza con el gobierno de la 4T, pues vivimos este proceso en una dicotomía. Es un dilema en el que ya teníamos meses, pero digamos que es una dicotomía. Por un lado, a nivel nacional nos va, Aurelio, muy bien. Sí. Ganar 11 de 15 gubernaturas. Mira, yo mantengo contacto por mi trabajo académico con mucha gente de fuera del país, principalmente pues gente de Europa. Ven con sorpresa que Morena haya mantenido la mayoría en los estados de la República, pero también la mayoría en el Congreso Federal. Que en el voto real de las personas ganamos el 61% de las diputaciones en disputa. Ya la cuestión plurinominal, digamos que es extra, pero lo que quiero decir es que Morena y aliados ganamos el 60% de las diputaciones en disputa, son muy buenos resultados, y aparte te digo, las de las 11 de las 15 gubernaturas, pues nos lleva a que ahora Morena va a gobernar a más de la mitad del país, entre ellos la capital. Tenemos 17 estados de la República. Además, ojo, se habla poco, pero refrendamos nuestra mayoría en 18 congresos estatales. Y en capitales estatales pasamos de 13 a 14. Se refrendaron algunas, se perdieron algunas, y ganamos otras que no habíamos tenido. Pero digamos, en términos numéricos, a nivel nacional nos fue muy bien. Ahora, ¿qué nos impide a los queretanos festejar como local? Baja California, como lo hicieron en Tlaxcala, como en Colima? Pues que no ganamos la gubernatura, pero no solo. Hay que decirlo, Aurelio, porque, bueno, pues yo me caracterizo por decir las cosas como son. Yo digo que perdimos en Querétaro, tuvimos una derrota, y yo le agregaría el adjetivo de estrepitosa derrota. Porque perdimos todo lo que ganamos en 2018. No solo fue, mira, la gubernatura no la perdimos, simplemente no la ganamos. No, pierde alguien que, por ejemplo, el PAN perdió 2 gubernaturas, sí, pero porque tenían la gubernatura. Morena no tenía la gubernatura, no la ganamos, pero sí perdimos, ojo, las 2 diputaciones federales que teníamos, las 3 diputaciones locales que habíamos ganado de mayoría relativa, perdimos el ayuntamiento de Ezequiel Montes, y la única ganancia fue Arroyo Seco, en términos de los cargos que estaban en disputa. Ahora, es una estrepitosa derrota, pero no es una debacle de Morena. Hay que tomar en cuenta que nos consolidamos como la segunda fuerza política en el estado. ¿Qué más quisiéramos haber llegado a ser la primera? Pero mira, si nos vamos a los números, nada más para que te des una idea, más o menos 230,000 queretanas y queretanos votaron por nuestros candidatos y nuestras candidatas a diputaciones federales. Casi el doble de las 126,000 que votaron por el PRI. Y en las locales,
más o menos votaron 200,000 por diputaciones locales y 107,000 lo hicieron por el PRI. ¿Esto qué quiere decir? Que en el Congreso local pues va a haber un determinado número de diputaciones de Morena por la vía plurinominal. Sí, claro. Exacto. Sí. O sea, nos mantenemos como segunda fuerza, pero perdimos todos los cargos que habíamos ganado, excepto la senaduría, porque en este periodo no se eligen senadores. Así es. ¿Y cuál fue la razón de fondo? ¿Cuál es la razón de fondo? Ayer me decían algunos analistas, doctor Ángel Valderas Puga, los candidatos no fueron suficientemente fuertes como para poder consolidar la propuesta política de Morena en Querétaro. Los candidatos no tuvieron ese arraigo que se requiere para poder ganar una elección. El partido no tenía estructura. ¿Cuál fue la razón a su juicio, doctor? Yo creo que hay varias. Fíjate, yo enseño un curso, acabo de terminar ahorita en el Tecnológico, cerramos semestre, pero lo enseñan en la universidad, se llama cálculo multivariable. Mira, son varios factores. Ahorita tú acabas de señalar uno. A nivel interno fue una pésima selección, pésima, así lo tengo que decir, pésima selección de candidaturas por parte de quien tomó las decisiones. En este caso, yo diría principal organismo responsable, Comisión Nacional de Elecciones en Ciudad de México, que delegaron evidentemente a gente en Querétaro a tomar determinadas decisiones sobre quién debería encabezar las candidaturas. No escucharon otras fuentes, no valoraron, quizás dieron cheque en blanco, las pero encuestas. La responsabilidad es la Comisión Nacional de Elecciones. Mira, dígase lo que se diga, ellos son los que mandaron la lista para el registro de candidaturas. Ese es un factor. Nos cobraron la factura, Aurelio, nos la cobraron. Es confusión al electorado de Morena, meter candidatos que vienen del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano. Fue un exceso, pero un exceso de candidaturas externas, violando totalmente los estatutos. Esto le pegó muy duro a la gente de Morena que ha trabajado, porque se vio, digamos, rebasada por toda una serie de personajes que no ubicamos dentro de Morena. Otro factor fueron fallas tremendas en la estructura organizativa de defensa del voto, que no sabemos por qué Ciudad de México entregó a una persona que ni siquiera vive en Querétaro. Eso fue un error gravísimo. Es decir, hay errores de valoración porque no midieron la información que yo les entregué. Mira, yo soy muy institucional, y a las primeras personas a las que les entregué un diagnóstico de Querétaro a principios de noviembre, antes de la selección de candidaturas, fue al delegado el Comité Ejecutivo Nacional, Miguel Ángel Chico Herrera. Él recibió de mis manos un expediente de 50 páginas con toda una valoración de los resultados electorales de 2018. No puedes ir a competir, Aurelio, con ojos cerrados. O sea, tú no puedes ir al proceso 2021 sin analizar cuáles son tus fortalezas y debilidades evidenciadas en 2018, y aquí pareciera ser que fueron como a romper una piñata cuando nos ponen un trapo en los ojos, pero aparte nos apagan la luz y es de noche. Sí, qué barbaridad. Macetas, vas a romper ventanas, le vas a pegar a la comadre, ya descalabraste un niño. Mira, así fue, pasaron por encima de la institucionalidad del partido, no tomaron en cuenta ni al Comité Ejecutivo, ni tomaron en cuenta al Consejo Estatal. Todavía peor, Aurelio, todavía peor. No tomaron en cuenta al grupo que organizamos las elecciones en 2018. Sí, caray. Es decir, la gente que entregamos muy buenas cuentas en 2018, no me incluyo porque yo no era, digamos, de la parte ejecutiva, pero ese equipo fue desplazado, se le quitaron sus tareas, se le dieron tareas a gente ajena al estado de Querétaro, a gente ajena a Morena, y ahí están los resultados. A final de cuentas, uno recoge lo que siembra. Sembraste una pésima organización, pésimos candidatos, una campaña mal hecha, Aurelio, también hay que decirlo. Y bueno, yo lo señalé desde principios de noviembre. Desgraciadamente, esto no es personal, desgraciadamente, el perfil de Celia Maya no era el adecuado para una competencia contra Mauricio Curi en un contexto que iba a estar muy reñido,
porque aquí Andrés Manuel le ganó a Ricardo Anaya, sabíamos que era muy reñido, el PAN tiene una fuerza enorme en el Estado, lo tenemos que reconocer, no puedes enviar a cualquier candidato, menos alguien que ya perdió 2 veces una elección, es prácticamente ir a una derrota desde el momento en que seleccionaste. Eso se había podido corregir, pero mira, muchos no vimos que la campaña despegara. Yo seguí los tracking poll, los vengo siguiendo desde 2020. Desgraciadamente nuestra candidata no subió y terminó con un porcentaje que había sido previsto. Caray. No por una casa encuestadora, no, por todas las casas encuestadoras. Hubo una, pero pues es como ahora sí que la excepción, que le llegó a dar un 29%, pero la mayor parte se anduvo moviendo entre un mínimo de 17, un máximo de 29, pero casi todas se movieron alrededor del 24, 20, 22%. Y esos fueron los resultados. No nos creyeron, mira, no nos creyeron. Desgraciadamente creo que en Ciudad de México les falló totalmente una consultoría estatal, porque esto fue atípico. Fue atípico, esto hay que decirlo. Si ganamos 11 gubernaturas de 15, quiere decir que en otros estados de la República eso no sucedió, o las estructuras se dieron a persona con experiencia. Sí, claro, fue una estrategia totalmente equivocada. Finalmente le tengo que preguntar, doctor, y además agradecerle como siempre por la confianza para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Viene ahora la etapa de impugnaciones. Entiendo yo que hoy a las 9:30 la maestra Celia Maya va a ofrecer una conferencia de prensa. Ayer militantes y simpatizantes, por lo menos candidatos de Morena en el municipio de Marqués, amagaron solicitando una nueva elección, por lo menos allá en el municipio de Marqués. ¿Qué opinión le merece estas dos situaciones, doctor? Breve. Mira, el viernes ahí tenemos un consejo estatal. En una primera valoración, el partido desconoce totalmente. Los miembros del comité ejecutivo me invitaron el lunes a una reunión. No se presentó nadie, no tenemos datos. Yo fui parte del equipo que impugnamos la elección de la presidencia municipal en 2018, pero Aurelio, con datos en la mano, resultados en secciones, actas, etcétera. Yo no noto. La diferencia es muy grande como para pensar que tú puedas impugnar un resultado si no se tienen los resultados. No se han acercado al partido. Y por otra parte, ya vimos los grupos que están en el Marqués, nadie es de Morena. O sea, Morena no puede avalar una cosa de ese tipo. No sabemos ni siquiera cómo llegaron a las candidaturas. Todo este equipo de Guadalupe García, del Bananas, no sabemos, no son de Morena, no sabemos cómo llegaron a ser candidatos de Morena, y la diferencia es muy grande también de la votación en el Marqués. Yo como matemático no tengo elementos, no los han mostrado como para poder hacer una impugnación, y esa es una cosa que yo creo que el comité ejecutivo va a tener que discutir, porque por un lado, si tienen razón, pues es evidente que vamos a tener que apoyar, pero también por otro lado, si no hay, datos duros, pruebas que te permitan ahí, tampoco Morena puede hacer el ridículo. Digo, ya perdimos, ya tuvimos una derrota estrepitosa y todavía encima hacer el ridículo, pues yo creo que no es lo que le conviene al partido. El partido tendrá que ser más bien autocrítica, revisar los errores y ponerse a trabajar para lo que sigue, porque para eso es lo que tenemos que hacer. Morena tiene que seguir trabajando, construyendo, aumentar esta fuerza, no perder el caudal político que a pesar de los errores sigue teniendo Morena en Querétaro. Doctor Ángel Valderas Puga, le agradezco mucho como siempre la participación en este espacio informativo, le mando un abrazo, estamos al habla y como siempre muchas gracias otra vez, doctor. Un abrazo y para todos los escuchas de Radar News. Gracias, doctor, muy amable, claridad, puntualidad y sobre todo esta voz crítica que sin duda alguna se ha convertido en una voz reflexiva de lo que hoy por hoy tendría que hacer Morena en el estado de Querétaro. Son las 8 de la mañana en punto, hacemos una pausa, regreso para platicar con Roberto Sosa Pichardo, él es el candidato ganador en el municipio de Corregidora. A la pausa, regreso enseguida con más.